Hola, soy Beatriz Peribáñez, experta en las oposiciones de educación y profesora de Máster D. En este vídeo me gustaría contarte algunas claves sobre cómo la inteligencia artificial afecta en las oposiciones de educación. Las oposiciones de educación exigen estar actualizados, incorporar todas las novedades que la sociedad actual nos pone delante, como la inteligencia artificial. Incluso la ley educativa nos habla de preparar a nuestros alumnos para los retos del siglo XXI. ¿Qué mejor reto que trabajar la inteligencia artificial? También es importante en estas oposiciones el dominio de las competencias digitales. Ya sabéis que un docente tiene que estar preparado y ser competente digitalmente, pero también nuestros alumnos, para realizar un uso correcto y adecuado de estas competencias digitales. Una posible pregunta del tribunal, o un caso práctico, o incluso una situación de aprendizaje, podría ser una cuestión en la cual apareciera la inteligencia artificial, su uso, si estás a favor, si estás en contra. Por lo tanto, es muy importante que conozcas todos los retos que nos plantea esta nueva inteligencia artificial y lo importante que es poder argumentarlos. Para ello, te presentamos algunas nociones básicas. Es decir, lo primero de todo, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues bien, es una habilidad de una máquina que intenta emular las capacidades de los seres humanos. Al final, esta inteligencia ya está entre nosotros, no es algo nuevo, no es algo inmediato de hoy, sino que lo encontramos en los motores de búsqueda como Google, lo encontramos también en asistentes virtuales, como el que podamos tener en casa, Alexa, Siri. También aparece en los reconocimientos faciales, en los filtros que tenemos en nuestros correos electrónicos. Así que toda esta inteligencia no solamente son robots, automáticos y chatbot. En el aula incluso ya se está trabajando esta inteligencia. Si nunca has trabajado en un aula de primaria, de infantil, de secundaria, puedes informarte porque el Machine Learning es una disciplina del campo de la inteligencia artificial que ya está utilizándose en las aulas para poder trabajar robótica, identificar patrones, hacer clasificaciones de imágenes, incluso trabajar la inteligencia emocional. Otra cosa que es muy importante, que ya te hemos nombrado, es el poder argumentar. Cuando tú conoces lo que es la inteligencia artificial, sus pros y sus contras, serás capaz de responder y responder con argumentos suficientes ante un tribunal o ante un caso práctico. Es necesario que tanto los docentes como los alumnos como las familias de esta nueva sociedad sepan afrontar y enfrentarse a los nuevos retos de esta inteligencia artificial. Por lo tanto, es importante que pasemos de ser unos usuarios pasivos de información a ser activos y a poder trabajar esa información de una manera mucho más activa y proactiva. ¿Qué pros y qué contras tiene esta inteligencia artificial? Bueno, pues al estar integrado en las aulas podemos hacer que llegue a todos nuestros alumnos, es decir, que no importa la edad, no importa su capacidad económica, es decir, que nos da la oportunidad de trabajar con cualquier aula, con cualquier alumnado. También tener en cuenta que es un acceso gratuito. Esta inteligencia artificial también permite al docente realizar curación de contenido. También nos facilita su acceso a alumnos, por ejemplo, que tengan dificultades en la ortografía, en la expresión, porque son capaces de reconocer información que les escribimos de una manera incorrecta. Esta inteligencia va a traernos nuevas profesiones. Quizás desaparezcan algunas, pero algunas profesiones lo que va a hacer es que desaparezca lo que se automatiza, es decir, tareas banales que nos van a ayudar a ahorrar tiempo. Por lo tanto, vamos a preparar a nuestros alumnos para esas nuevas profesiones. Por contra, esta inteligencia artificial podría ser un hándicap a la hora de trabajar, por ejemplo, la responsabilidad de los usuarios. Tenemos que tener alumnos que tengan capacidad crítica, que sepan consultar fuentes y que sepan si esos datos son fiables, son limitados o tienen algún tipo de sesgo.
También es importante tener en cuenta que trabajamos con alumnos y que son menores de edad. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con la información que proporcionamos y los datos que incluimos cuando accedemos a este tipo de inteligencias o de chat GPT. Otra cosa que es importante que tengas en cuenta es que cuando nosotros preguntamos al chat, tenemos que dar una información muy clara. Tenemos que tener una capacidad de indicar el contexto, la información y las palabras adecuadas para que nos dé una respuesta útil, porque en muchas ocasiones su respuesta puede no tener sentido. Piensa que todas las posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial habitualmente se concentran en el uso del chat GPT. Al integrarlo en la clase, podríamos generar actividades nuevas, es decir, podemos hacer que nuestros alumnos traduzcan textos, por ejemplo, para un compañero que procede de otro país. También podríamos utilizar este chat GPT para crear actividades, por ejemplo, de autoevaluación, para que ellos mismos puedan evaluarse o para que cuando están estudiando puedan comprobar y corroborar que ese aprendizaje está yendo correctamente y fluye de manera adecuada a los criterios de evaluación que les estamos planteando. Por lo tanto, como ves, hay muchos tipos de actividades que puedes plantearle a la inteligencia artificial para que sea un facilitador del aprendizaje que estamos realizando en el aula. Otro aspecto importante que podemos crear son multiactividades, es decir, nosotros planteamos una pequeña actividad en el aula y luego podemos pedirle a este chat GPT que nos haga nuevos ejemplos para que nuestros alumnos puedan transferir esos conocimientos que han aprendido de manera que no siempre repitan el mismo tipo de actividades. Otro aspecto fundamental serían las correcciones. Imaginaros, por ejemplo, que le planteamos una información al chat, como es un chat generativo, es decir, que nos da información, podemos revisar esos datos. Es decir, le estamos enseñando a nuestros alumnos, aparte de la capacidad crítica, el rigor científico, el ver si esos datos son precisos, son exactos y están bien razonados. También podríamos pedirles a un bot que evalúe unas respuestas que hemos planteado para otro grupo de alumnos, que hagan concursos y que puedan evaluarse de forma automática en ese mismo momento con un bot. Como veis, hay muchas posibilidades de hacer distintos tipos de actividades. Pero sobre todo, como docentes, tenéis que tener en cuenta que si queréis incluir la inteligencia artificial como uno de los elementos curriculares que vais a trabajar, lo más importante será que vuestro modelo pedagógico, vuestro modelo educativo, sea fundamentado en una actividad, por ejemplo, como aprendizaje basado en proyectos, clases invertidas, situaciones de aprendizaje, que la inteligencia artificial ayude en este modelo pedagógico. Así que la inteligencia nunca va a sustituir al docente, será una herramienta del docente dentro de ese modelo pedagógico que hayas escogido. También es importante que nuestro alumnado sea el centro de nuestro aprendizaje, es decir, que sea el centro de la diana del aprendizaje y, por lo tanto, tengamos en cuenta las posibilidades positivas que nos ofrece, pero también seamos cautos con todo lo negativo que puede traer esta inteligencia. Pensad también en distintas formas de evaluar. Como hemos visto antes, hay muchos tipos de actividades. Por lo tanto, el crear una nueva forma de evaluar más creativa a través de actividades prácticas, orales, debates, casos prácticos, simuladores, nos proporciona una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. No vamos a trabajar una evaluación del producto. Así que si alguno de nuestros alumnos quiere hacer la actividad con el chat GPT en un par de segundos, no podrá hacerlo, puesto que nos vamos a centrar en el proceso y, por lo tanto, el chat nunca les dará la respuesta que nosotros buscamos. Bueno, espero que todo esto te haya servido, que haya sido de interés y, por supuesto, si quieres profundizar más, si quieres saber más sobre esta inteligencia artificial y cómo afrontar las oposiciones de educación con ella, te esperamos en los cursos de educación de Master D.